Bendiciones en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastora Nasli. Bendiciones para todos los que nos siguen en el canal de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios. Estamos alegres porque el Señor Dios Todopoderoso Amén. sigue siendo fiel, sigue siendo bueno. Él es todopoderoso, Él es real. Y así que le invitamos que abra su corazón para la palabra que el Señor en esta tarde quiere hablarles. Amén. Hoy vamos a hablar lo que glorifica al Padre. ¿Qué glorifica al Padre? Mi forma de ser, mi cambio de vida, mi testimonio, los frutos que yo doy. Así es. Y por eso lo vamos a ver, pastora, a través de la palabra. Amén. Porque la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir en justicia, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso está en 2 de Timoteo 3:16. Entonces hoy la palabra de Dios nos va a instruir para que podamos dar esos frutos que le agradan al Padre. Amén. Entonces vamos a leer Juan 15:3 al 8. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cuándo somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Cuando llevamos frutos de arrepentimiento, cuando llevamos frutos de amor, de misericordia, de paz, de gozo. Así es, pastor. Y lo primero que nosotros debemos tener en cuenta como hijos de Dios es que debemos estar conectados a la vid verdadera, que es el Señor Jesucristo. Esto le agrada al Padre. Cuando nosotros permanecemos unidos a la vid, vamos a dar fruto que glorifique al Padre. Este es el segundo tema. La semana pasada hablábamos que lo que no glorifica al Padre, Él lo quita, y que nosotros estamos limpios por la palabra para que demos más fruto. Entonces, lo primero que el Padre hace es podarnos. ¿Y cómo nos poda? Así como el labrador. ¿Qué hace el labrador, pastor? El labrador, valga la redundancia, él labra la tierra, la prepara para colocar la semilla. Posteriormente, esa semilla va a dar un árbol que va a dar mucho fruto y frutos dulces. Así es. Entonces vemos que nuestro Padre Celestial usa la palabra de Dios, es como esas tijeras que cortan. Por eso dice Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y discierne los pensamientos. O sea, que por medio de la palabra de Dios es que Dios quita, corta y conoce las intenciones que hay en nuestro corazón. Amén. Entonces es la única manera que podemos dar ese fruto que agrada al Padre. El primer fruto que da una persona para Dios es cuando, ¿qué, pastor? Cuando se arrepiente, cuando una persona dice, en verdad necesito de Dios, me arrepiento de todo pecado, de todo lo que malo que yo haya hecho. Y es consciente que necesita de nuestro Señor Jesucristo. Así es, porque la palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu Santo y uno de esos es la humildad. Entonces, cuando nosotros estamos dando frutos, damos ese fruto de humildad, que es reconocer que necesitamos de la vida verdadera, que necesitamos de Dios y que podemos dar ese fruto que a Él le agrada, porque reconocemos nuestras faltas, nuestro pecado y nos arrepentimos. Amén. Vamos a ver qué Dios dice en su palabra en 1 Timoteo 1:15. Parábola
palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vemos aquí que el apóstol Pablo reconoció que necesitaba de nuestro Señor. Y que a través del Señor Jesucristo todos tenemos salvación, pero es necesario que permanezcamos en esa vida verdadera que es el Señor Jesucristo, nuestro Padre labrador, y nosotros somos los pámpanos. Por eso también dice Gálatas 2:20 que en Gálatas 2:20 dice Amén. que si estamos en Cristo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, una de las formas que vamos a dar fruto es cuando nosotros morimos a ese viejo hombre, morimos a esa vieja manera de vivir, porque Claro, el Señor amén. nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Por eso dice Efesios 5:8-10, que dice, pastor. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Al Señor Jesús le agrada cuando nosotros andamos dando buen testimonio, andamos dando frutos de arrepentimiento. Así es. Y dice que andamos como hijos de luz, porque el Señor Jesucristo es la luz. Entonces, cuando tenemos ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, cuando vivimos conforme a su palabra y andamos en luz, vamos a dar frutos de bondad, justicia y verdad. Gloria a Dios. Vamos a andar como anduvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Él es nuestro modelo a seguir. Entonces vamos a dar frutos que le agradan al Padre. Y vamos a ver ahí en Juan 15:4. Aquí vemos todavía algo que nos falta, pastora. Ajá. La única manera que haya una transformación es de adentro hacia afuera, Sí, así es. conociendo a Cristo. ¿Por qué de adentro hacia afuera? Porque la palabra de Dios dice que de nuestro corazón salen los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación, los homicidios. Así es. Todo lo malo. Entonces todo lo malo sale ¿de qué? Del corazón. Entonces tiene que ser de adentro hacia afuera. Así es. Y vamos a leer que otra forma de dar fruto es, y el Señor lo dice y lo repite 7 veces en Juan 15, del 5-8, pastor. Dice que si permanecemos aquí, Juan 15:8. 15, perdón, pastor, desde el 5. Desde el 4, pastora. Ajá. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece será echado, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan al fuego y arde. Permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así es. Entonces, una de las formas que glorificamos al Padre es cuando damos mucho fruto y somos sus discípulos. Amén. Entonces, si somos discípulos del Señor, permanecemos en la vid verdadera que es el Señor Jesucristo, porque un pámpano que se separa de la vid verdadera, del tronco que pasa, Se seca, no puede dar fruto. Y dice que lo echan en el fuego. Y otra cosa que dice ahí la palabra del Señor y que es importante es que el Señor menciona 7 veces la palabra permanecer. ¿Qué significa permanecer? Es estar junto a alguien, junto a alguien perseverar. y perseverando.
Ajá, y dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces es como cuando nosotros como matrimonio, como esposos, permanecemos, hicimos un pacto con Dios para toda la vida. Cuando Amén. nosotros nos unimos al Señor, quiere decir, y estamos unidos a Él, adquirimos un compromiso con Dios de estar unidos por siempre, no importa las dificultades, las circunstancias, porque estamos seguros en Él y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, pero Gloria a dice Dios. a los que aman a Dios. O sea, si no amamos a Dios, las cosas no nos van a ayudar para bien. Es el que ama a Dios. Entonces, lo más importante es que nosotros permanezcamos en esa vida verdadera, que nos dejemos podar, que demos esos frutos que Dios quiere que demos, ese fruto dulce, porque hablábamos la semana pasada que Israel, Dios esperaba del pueblo de Dios de Israel que diera frutos dulces y dio dulces frutos que, pastor. Amargo. Dios Ah, una uva amarga, uvas silvestre. ajá, que no se podían comer. Entonces, cuando nosotros damos buenos frutos, vamos a hacer bendición para muchas personas y vamos a hacer luz en medio de las tinieblas porque estamos dando buen fruto. Y eso es lo que el Padre espera de nosotros, sus hijos, y en esto lo glorificamos. Amén. Así es, ¿Qué es la pastor. palabra permanecer en griego, pastora? Cleros, creo que Meno, menos, sí. Ajá. que significa que Rebosar. rebosar, Ajá. morar, perdurar, permanecer, persistir, poseer, retener. Ajá, retenemos su palabra, la guardamos, la atesoramos. También cuando estamos llenos, es como cuando un vaso de agua se rebosa, entonces así es cuando nosotros estamos dando buen fruto, Gloria a rebosamos Dios. frutos de justicia, de amor y de verdad. Aleluya. Esa era la palabra que teníamos para esta semana. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que el Señor nos invita, nos habla y nos instruye a que nunca nos separemos de Él, porque si permanecemos en la vida verdadera, que es el Señor Jesucristo, nunca nos separamos de Él, porque dice su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces es cuando nosotros hemos madurado, crecido en su palabra y podemos pedir de acuerdo a su voluntad. Gloria a Dios, sí, señora. Porque Así es, dice que pastora. en el 7, 15:7, ¿qué dice, pastor? Aquí en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén, así es. Entonces, cuando nosotros ya hemos madurado, estamos dando buen fruto, podemos pedir lo que queramos y lo estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él es perfecto en todos sus caminos y Él sabe lo que mejor nos conviene, Amén. porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Entonces, La paz del Altísimo. No se olvide suscribirse a nuestro canal y darnos un like, un me gusta así y es. compartir con tus amigos esta prédica. Que el eterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo me los bendiga. Que tengan una excelente semana bendecida por Dios. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Amén.